pues como ya vieron en esta introducción y como yo les había prometido que iba a traer este programa explicando un poquito esto que está pasando en Siria y que es tan difícil y que mucha gente lo considera a veces tan fácil y no es fácil para nada. Ya yo les estuve explicando, ustedes vieron en esta introducción que les hice, la cantidad de la diversidad tan grande que hay en Siria en cuanto a cultura, en cuanto a la manera de la religión, los que son más islamistas, los que son más de una corriente más moderada, los que son de una corriente más, pero la mayoría, sobre todo de estos grupos que se han levantado, que han hecho la revolución, o sea, los que son islámicos, dentro de ellos, son gente son salafistas, la mayoría, y son gente que son bastante extremistas. Así que me extraña mucho que en Siria se vaya a producir un tipo de apertura democrática, un tipo de relajamiento de ese Islam que hemos estado viendo desde hace años, que está tomando el poder en muchos lugares. Así que eso yo les recomendaría que no se hagan ilusiones en cuanto a esto. Y en cuanto a compararlo con Cuba, pues ya les diré en qué es lo único que yo veo un ejemplo en esto, ¿no? Tenemos aquí, yo les voy ahora vamos a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. Miren, esto es Siria, usted ahí está destacadita en amarillo, y yo los demás países no los coloreé para que no se confunda, para que se vea que esto es Siria. Siria es grande, señores, es un país bastante grande. Aquí lo pueden comparar con el Líbano, que esto es Líbano, esto es Líbano, que ya ven que es pequeño, esto es Israel. Y aquí está Jordania, que no es un actor que juegue un papel fundamental aquí ahora, aunque Jordania los está mirando de cerca, por supuesto. Y todo esto que está acá es Irak, que Irak es un país inmenso, comparado con los demás, es un país grande. Irán es más grande todavía, que aquí no se ve en este mapa. Y este que sí es un actor que está jugando un papel es Turquía. Turquía está detrás de bambalinas ahí todo el tiempo, y ha estado dando un apoyo a todos estos rebeldes, por supuesto, a los que les convienen a ellos, a los islamistas. Entonces, miren, hay una cosa que yo les quiero explicar, y por eso quise traerlo con un mapa, porque siempre se entiende mucho más fácil. ¿Cómo fue que triunfó esta rebelión en tan pocos días? La gente se pregunta, ¿no? Y surge entonces la apreciación muy errónea de que fueron abandonados, de que Al-Assad fue abandonado por Irán y abandonado por Rusia. Eso no es cierto. Eso no es un tema de que quisieron abandonarlo, no, es que no pudieron ayudarlo, porque Rusia tiene sus propios problemas. Rusia ha perdido, con lo que más combatía Rusia a estos rebeldes sirios era con aviación, sobre todo con helicópteros y con aviación de todo tipo. Ya Rusia no puede utilizar esos medios, no los puede utilizar de manera tan generosa como antes los utilizaba, porque ahora está empantanado en Ucrania todavía. No han podido, e incluso han tenido que recurrir a los drones que les da Irán. O sea que Rusia está muy necesitada de cada material militar que tenga ahora en este momento. No puede meterse en este conflicto porque ahí sí que Rusia se va a desangrar completamente. El otro factor es Irán. Irán tampoco se puede meter en esto ahora, porque Irán sufrió más de lo que quiso reconocer en el último ataque que le propinó Israel, y ellos no quieren una confrontación abierta con Israel, y menos ahora que va a haber un presidente que sí ya muestra un nivel de más decisión, de más tener los pies en la tierra, y no les conviene para nada. Tienen sus propios problemas también. Y por otro lado, lo más importante de todo, que aquí en el Líbano, ustedes pueden ver, esto es el Líbano. Aquí en el Líbano estaba Hezbollah. Hezbollah no es que estuviera solo en el sur del Líbano. Hezbollah abarcaba completamente. Hezbollah abarcaba todo el país. Eran muy fuertes en el sur de Beirut, muy fuertes aquí en el sur del Líbano, totalmente fuertes en algunos sectores de la costa aquí, y muy fuertes en lo que es el valle de la Bekaa, toda esta zona de acá, y todo el oriente del Líbano.
¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué esto era importante? Porque Hezbollah era un ejército con todas las de la ley muy potente y muy bien abastecido y de luchadores fanáticos, gente chiita, por supuesto. Recuerden que el gobierno de la dictadura de Al-Assad pertenecía a la minoría alauita, y estos alauitas son chiitas, por eso era que recibía tanto respaldo también, tanto de Hezbollah como de Irán, que al final es lo mismo. Entonces fíjense, aquí está la capital, que es el eje fundamental, el que tome esto, ya toma todo. Yo se lo voy a marcar aquí en un color un poquito más, más visible. O sea, esto que está acá es la capital. Esto es Damasco. Que el que toma la capital, bueno, ese es el centro del poder. Esto que ustedes ven acá rayado son las alturas de Golán. Y este espacio que hay entre las alturas de Golán y Siria es la zona tapón. Ahora, otra ciudad que era importante, porque todos estos rebeldes vienen del norte, la mayoría del norte y del nordeste. ¿Qué es lo que pasa con esto también? Que claro, al estar alejados de la capital no podían llegar. ¿Qué pasaba también? Que cuando los rebeldes hacían ofensivas y trataban de llegar aquí para llegar finalmente a Damasco o ocupar ciudades como esta que está aquí, que es, aquí estaba la ciudad de Homs. Homs es una ciudad importantísima. ¿Por qué? Porque está a mitad de camino de Damasco, está en la mitad occidental del país, y es la que da acceso a este puerto que está acá, que es Tartus, que ahí está la armada siria, y está metido, por supuesto, de a Putin, y ahí están las fuerzas navales de Putin. Por eso es que es tan importante Homs, tomar Homs. Y acá arriba estaba el bastión, el que fue tomado últimamente por los rebeldes, que es una ciudad muy importante, que es la que controla el norte de toda esta región, que es Alepo. Alepo es una ciudad importantísima en todo este tablero. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos venían hacia acá abajo, hacia tomar Homs, y tenían primero la oposición de Hezbollah, que salía del Líbano y los atacaba inmediatamente desde el Líbano, en todas direcciones los podía atacar, les cortaba el paso hacia Damasco, por supuesto, y los enfrentaba para gobernantes y no les permitía tomar Homs. Por otro lado, tenían también que la aviación rusa, también cuando ellos avanzaban, venía también la aviación rusa y los golpeaba. La aviación los golpeaba y no los dejaba, les bombardeaba todas las posiciones y no podían hacer absolutamente nada. Y esto era lo que les impedía a ellos. ¿Qué pasó ahora? Al ya no haber Hezbollah, se acabó Hezbollah. ¿Por qué se acabó Hezbollah? Porque bueno, se enfrentaron con Israel para apoyar a Hamas, y el resultado fue que ya ustedes vieron lo que pasó con Hezbollah, desde el asunto de los Vipers y todo este tipo de cosas hasta este enfrentamiento que ha habido, que no se ha terminado, pero que ya Hezbollah no es ni la sombra de lo que era. Entonces Hezbollah no ha estado en condiciones de salir de aquí del Líbano a hacer absolutamente, porque ha estado concentrado primero acá en el sur, tratando de resistirse contra Israel. Israel se metió aquí en toda esta zona y no ha podido con Israel, y entonces Hezbollah se ha desbandado, está en muy mala posición. O sea, Hezbollah no pudo acudir en socorro de su amigo Al-Assad, no pudo de ninguna manera. ¿Qué fue lo que propinó esto? Que esto les propició la entrada por vía terrestre, tenían la vía terrestre libre, y por otro lado, al fallar también los bombarderos rusos, que no pudieron porque no están en condiciones de propinar golpes seguidos, masivos, efectivos a los rebeldes, no pudieron. Entonces pues tenían abierto el camino por vía terrestre y vía aérea prácticamente. Y de acá, de Irak, que es la dirección de donde puede venir por vía terrestre Irán, pues nada, ahí tampoco pudieron hacer mucho, y el avance fue muy grande, porque esta vez sí, y es la única es la única enseñanza que quizá esto nos enseñe un poco a los cubanos, ¿no? Que estos grupos que son, yo creo que es muy difícil hacerse la idea de la cantidad de grupos que son los que componen esta rebelión
en Siria. Son grupos que no tienen nada que ver muchas veces uno con otro y que en un momento determinado van a estar aliados y al día siguiente se van a pedir la cabeza y se la van a cortar. Estamos hablando aquí de grupos súper disímiles que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. Se formaron cuatro grandes coaliciones. Que ahora yo se los voy a explicar para que ustedes tengan idea qué cosa es este berenjenal, qué cosa es este arroz con mango. Y aquí tienen, bueno, este es el panorama. Y finalmente los rebeldes llegaron a Damasco, tomaron Damasco, que es el centro del poder. Y bueno, Israel, por supuesto, inmediatamente, Israel aquí en el Monte Hermón, que es la triple frontera Líbano-Siria, aquí, perdón, en el Monte Hermón, Israel tomó el ala oriental del Monte Hermón, que pertenece a Siria, para hacer de tapón aquí, y se ubicó ya en todas las posiciones estratégicas aquí, para cualquier cosa que ocurra, que se les ocurra algún chiste, porque esta gente no se sabe con lo que se van a bajar. Este hombre Al-Julani prometió ciertas cosas, pero yo no creo que él vaya a cumplir con eso. Ni que se imagine nada de nadie, porque ya estaban diciendo por ahí que si son aliados de Estados Unidos, que si son aliados de Israel, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Esta gente son salafistas, son extremistas, son fundamentalistas. Esta gente con ellos, yo no creo que haya un arreglo de ese tipo. Esta es la situación que hay. Y ahora yo les voy a explicar a ustedes bien, entonces lo que ocurre con la cantidad de grupos estos que hay. Hola, ¿qué tal amigos míos? Principalmente la familia del canal. Bueno, ya estoy aquí para explicarles un poquito de la diversidad esta, que es la clave de todo el asunto este en Siria. Lamento que no estoy muy bien porque tengo un ojo medio punchado. Esto se debe al esfuerzo también de la vista. Tengo que dormir un poco más, no he dormido muy bien. Tengo que dormir un poquito más y tratar de reposar un poco la vista. Así que ya hoy tampoco voy a poder trabajar. Ya es otra inconveniente más. Y tendré que apagar luz y todo y ponerme algo ahí y cerrar los ojos. Así que bueno, esto lo hago ahora porque bueno, se los había prometido y creo que es importante, ¿no?, que se conozca qué es lo que está pasando, porque hay mucho análisis por ahí dando vueltas con disparates increíbles, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Yo les quiero explicar primero cómo va esto para que no haya ilusiones, las ilusiones perdidas. Como yo les decía, hay un 50% de la población árabe, por supuesto, pero de esta población el 15% también tiene un 15% que son alawitas. O sea, este 50% de población árabe sunita, se le añade también un 15% de población árabe chiita, que son los alawitas, que era la minoría a la que pertenece Al-Assad, el clan de Al-Assad. Ahora bien, también hay un 10% que son kurdos, que ya hemos oído hablar de los kurdos, que son posiblemente de las pocas gente confiable que hay para Occidente quizá. Hay otro grupo que son llamados los levantinos. ¿Quiénes son los levantinos? Son gente, es una terminología que se usa para designar a gente que son autóctonos, que son nativos de esta zona, y que incluyen drusos. Ustedes saben quiénes son los drusos, los ismaelíes, los asirios, otras ramas del alauismo que son distintas a esta, los nusairí, los turcos, los armenios. Entonces, imagínense usted toda esta ensalada de gente con intereses y con cosas tan distintas. Todos estos grupos se trasladan y se forman entonces lo que ahora se conoce como la oposición armada al régimen de Assad, que es lo que al final derroca a Assad. Ahora, de estas grandes coaliciones se formaron otras coaliciones y cada una de ellas agrupa a decenas de entidades que pueden ir cambiando de aliados, pueden cambiar de frente y un día están con uno, mañana están con otro. Es así como funciona, aunque parezca un poco disparatado. Ellos, depende de las circunstancias que tengan en un momento, el contexto que tengan en un momento determinado, por ahí van a actuar.
Ahora, desde hace ya que empezó esta guerra civil, que es una guerra que dura ya más de 10 años ya, eh, ya se sabía que muchos de estos grupos se estaban alimentando, ¿no? Con mucha competencia, había una cantidad de competencia tremenda entre ellos y no se acababan de cuajar, no acababan de unirse, que en esta ocasión sí lo hicieron. Y es ahí el factor importante, ¿no? Que lograron unirse en estas 4 grandes coaliciones, de la cual la más poderosa ha resultado ser esta que vamos a hablar ahora. Y entonces ellos lo que hacían era, competían entre ellos, seguían a un líder, y el líder era el más fuerte, el que lograba reunir más cantidad de seguidores, ese era el líder que la gente seguía. Entonces iban cambiando de nombre, los grupos cambiaban de nombre, se ponían hoy un nombre, después iban con otro, cambiaban de nombre, cambiaban de amigos, de enemigos, como se cambia de camisa, según fuera conveniente. Y entonces esta situación nunca llegó a despejarse, siempre se complicó cada vez más y cada vez más, hasta ahora que se produce la agrupación de estas 4 grandes coaliciones. Ahora bien, estas 4 grandes super coaliciones, que es como se le dice, que son las más importantes, cada una de ellas está compuesta a su vez por otras coaliciones, y cada una de estas otras coaliciones agrupa a decenas de grupos menores. Fíjense, decenas de grupos. O sea, el más importante ahora es Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo que lideró la ofensiva ahora, y el líder es Mohammed al-Jolani, este señor que hemos visto, con la barba, y es el tipo, el hombre fuerte ahora. Es una organización que ellos se han retratado siempre a sí mismos como salafistas, o sea que no es una cosa nueva. Han sido considerados un grupo terrorista porque de hecho ellos nacieron como una rama de Al Qaeda. Y después en el 2016, aunque al-Jolani se desvinculó, dijo que no, que rompía con ellos, y se desgajó de esto. Entonces, bueno, sencillamente crearon otra agrupación, y entonces en realidad él lo que hizo fue una especie de coalición paraguas en la cual albergar a otros grupos que se quisieran integrar a él. Y como es un hombre con bastante influencia, el grupo que más influencia alcanzó, la mayor parte, aunque de las ocasiones, no todas son salafistas, pero muchos se incluyeron en el grupo de él. Y entonces, bueno, pues no hay que olvidarse que esta gente al final, lo de ellos es imponer su versión del Islam por las armas. Esto no va a cambiar, yo no creo que esto cambie. Entonces, Tahrir al-Sham hasta ahora operaban en el nordeste de Siria, en Idlib. Todos estos grupos salafistas están apoyados por Turquía. Es muy importante que esto quede claro. Turquía apoya a la gente que son islamistas, por supuesto. Este es el señor Erdogan, que todo el mundo sabe el personaje que es. Entonces lanzaron esta ofensiva relámpago porque se unieron. Es la única enseñanza que nos podemos llevar los cubanos de esto, que se unieron. Y grupos tan diversos que no tienen nada que ver unos con otros, que se piden la cabeza, lograron unirse para derrotar a la tiranía de Al-Assad. Esto sí es un ejemplo que nos podemos llevar, el único. Lo demás, ahí se acaban las semejanzas y se acaba cualquier ejemplo que se pueda. La campaña fue relámpago. Ellos de hecho controlaban la zona norte desde hacía años, eran un gobierno de facto, y también cometieron abusos y violaciones de derechos humanos. Esto es una cosa que no es un secreto. Tahrir al-Sham es parte de una super coalición más grande todavía, que es el Comando de Operaciones Conjuntas Al-Fatah Al-Mubin, que incluye otras docenas de organizaciones también que disponen de decenas de miles de combatientes. Y entre los miembros de esta habría bastantes que comparten la ideología salafista de Tahrir al-Sham. Así que algunos y otros que no la comparten, pero se accedieron a colaborar en el plano militar para derrotar al ejército sirio. El otro grupo es el Ejército Nacional Sirio, que es un paraguas también. Ahí se engloban también docenas de grupos. Han operado en todo el norte de Siria, y ahora se han alineado con lo que se llama el gobierno interino. Ellos controlaban también las áreas de la frontera con Turquía,
Eh, y durante toda esta campaña que se lanzó, ellos lanzaron su propia ofensiva, o sea, fueron dos ofensivas prácticamente que llegaron hasta el sur, hasta Damasco. Todo esto ha sido apoyado por Erdogan. ¿Por qué? Porque Erdogan quiere expandir su influencia hacia el sur. Yo no estoy diciendo que vaya a ser un imperio otomano de nuevo, no sé si lo podrá hacer, pero sí quiere expandir su influencia más hacia el sur y se la tiene declarada a Israel. Eso lo sabemos, o sea que va a ser un peligro también para Israel. Por eso que Israel está tan atento. Han recibido dinero, han recibido apoyo político, han recibido armamento, han recibido inteligencia, datos de inteligencia de Turquía y todo tipo de suministros médicos, de todo. Y entonces, a cambio de esa colaboración, ellos han colaborado con Erdogan en las campañas que ha hecho contra los kurdos. O sea, que Turquía lo que ha hecho con los kurdos también ha sido horrores también. Y hay muchos informes que dicen que en el avance hacia el sur forzaron a muchos kurdos a dejar sus zonas, a las zonas que ellos conquistaban, botaban a los kurdos de ahí, los echaban de ahí. Y hay otras docenas de grupos de combatientes que se dividen en otras coaliciones, alianzas como el Frente Nacional de Liberación, el Ejército Libre Sirio, el Movimiento de Construcción y Liberación, que mantienen al mismo tiempo que tienen la alianza en el terreno militar, tienen al mismo tiempo, mantienen muchas divergencias, muchas rivalidades, o sea que se piden la cabeza también. Ellos también controlaban áreas cercanas a la frontera con Turquía. Ahora bien, que esto es una cosa que es es una confusión total, ¿no? Está el otro grupo, que es el moderado, que son las fuerzas democráticas sirias. Ojalá fueran ellos los que toman el poder, pero desgraciadamente no. Este conjunto de grupos, que está formado por kurdos y miembros de otras minorías, y ahí creo que hay cristianos también, aunque también hay árabes, se cree que ellos cuentan con decenas de miles de combatientes, no son a despreciar tampoco, y han participado en esta ofensiva ahora, y por lo tanto se les considera importantes en un escenario post-Assad, post-dictadura de Assad. Tienen un contingente militar muy fuerte, que son las unidades de protección del pueblo, que es una milicia kurda. Los kurdos son muy valientes, que han recibido apoyo de los Estados Unidos, y eso se creó en el 2014, que fue durante la lucha contra el Daesh. Ustedes se acuerdan, con todo el que ustedes le llaman ISIS, aquí le conocemos como Daesh. Y este grupo solamente, que lo crearon en el 2014, solamente este grupo tendría alrededor de 50.000 hombres. O sea, otro grupo que es muy famoso, porque lo conocemos nosotros, ¿no? Porque es muy llamativo, es las unidades de protección de las mujeres, que es kurdo también, que son las mujeres que ellas se curtieron en la pelea contra el Daesh, y el Daesh tenía terror caer prisioneros de estas mujeres, porque no hay peor humillación para una de estas gente en su mente que ser prisionero de una mujer y ser vencido por una mujer. Y por eso es que le tenían un miedo tremendo, aparte de que son unas luchadoras corajudas, son unas mujeres tan bonitas como valientes. Y entonces, aparte de estos grupos, entonces habría que unirle otros grupos más chicos, que el más importante es el Ejército Revolucionario, el Haysh al-Thawar, que incluye kurdos, árabes y turcos, y se unen dentro de distintas facciones a su vez dentro de todo este paraguas. Después está también el Comando de Operaciones del Sur, que en este caso se trata de grupos que han aparecido por acá, por allá, dentro de todo el escenario de debilidad del régimen de Assad, y se fueron formando y están formados mayoritariamente por musulmanes, suníes y drusos, unidos bajo el nombre de Comando Sur. Y han llegado a tomar el control de varias ciudades y una buena parte del sur de Siria. Ya están fuertes ahí, incluyendo la frontera con Israel. Ahora, algunas de estas fuerzas, durante otras etapas de la guerra, llegaron a asociarse incluso con el Daesh, con el ISIS. Pero bueno, ya esto ya es aparentemente agua pasada. Habría que ver qué en el futuro, qué es lo que nos depara todas estas divisiones y todas estas cosas, y hay que ver cómo evoluciona todas estas cosas, para entonces saber Israel qué curso de acción tomar, para que sepan los Estados Unidos qué van a hacer, que a mí me preocupa, porque dejar
Si dejar al Medio Oriente, esta zona, en manos de Rusia o en manos de Irán, es malo, señores. Y dejar que caigan en manos de extremistas, de gente, esto es problemático también. O sea que yo sé que Estados Unidos no querrá intervenir en guerras. Yo sé que está la promesa electoral, pero dejar que el Medio Oriente se mantenga en manos rusas y iraníes, yo creo que es un error. Yo creo que Estados Unidos tiene que imponerse de nuevo y ser inteligente. Tratar de, sin hacer la guerra, buscar alianzas, hacer ciertos movimientos políticos y ver bien cómo lo va a hacer, porque hay que tener mucho cuidado con las alianzas con esta gente. Así que el país tiene que pasar, para que esto sea un país, un estado, una nación, que no sea un estado fallido más, tiene que pasar, porque todos los que estén aquí reciban una cuota de poder, toda la gente que han participado en esto, y que estén respaldados por potencias extranjeras, que el problema es que cada uno va a estar respaldado por una potencia distinta. Esa es la preocupación también. Y bueno, ha sido una guerra civil de 14 años, de más de 14 años. Y hay experiencias que se tienen muy amargas de el Irak post Saddam Hussein, el error tan grande de los Estados Unidos. Espero que no lo vuelvan a repetir nunca. Lo que pasó con el Líbano también, y lo que pasó con Afganistán, que al final los talibanes se hicieron con el poder. O sea que todo esto no da mucho lugar para el optimismo. Esto es mi apreciación. Yo espero que bueno que esté un poquito más claro, pero que ustedes tengan claro que estos son infinidad de grupos, cada cual con intereses distintos, que de momento se han aliado, y vamos a ver quién es el más fuerte y quién se va a imponer y de qué lado se van a ir las alianzas. Pero esto puede todavía ser un escenario mucho más complicado de lo que es hasta el momento. Así que bueno, este era el análisis que yo le quería traer. Y recuerden, la única cosa que Cuba, que los cubanos nos podemos llevar un ejemplo aquí, gente con intereses tan opuestos, que incluso se odian unos a otros, lograron unirse para derrocar una dictadura. Es el único ejemplo que nos podemos llevar. Y yo creo que bueno, que en ese sentido, los diversos grupos que hay en el exilio cubano dentro de la isla, todo el mundo tiene que, yo insisto 1000 veces, en formar una plataforma de consenso y dedicarse a ser escuchado, la voz del pueblo cubano en todos los eventos, en todos los lugares donde tenga que ser escuchado. Presentar una especie de gobierno legítimo, paralelo a la dictadura, que la dictadura no sea su voz la única que se escuche, y empezar a arrebatar espacios a la dictadura. Es lo que yo pienso, que por ahí es por donde yo pienso que debe ir todo este movimiento nuestro. Así que bueno, sin más, les deseo que tengan buenas tardes. Y bueno, pues yo trato de mejorarme un poco para estar listo para el próximo programa. Y que bueno, mis bendiciones, mis mejores deseos, y hasta la próxima.